Hace ya más de un año desde aquella experiencia que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es María, tengo 48 años y siempre fui una persona como tantas otras, trabajadora, madre, amiga, una mujer que llevaba su vida con la cabeza bien puesta sobre los hombros. Vivía en un pequeño pueblo en el norte de España, en las montañas de León, rodeada de paisajes verdes y tranquilos, donde el tiempo parece transcurrir de manera diferente. Sin embargo, había algo que me rondaba la mente desde hacía tiempo, la muerte. Como a muchos, siempre me dio miedo, aunque jamás lo admití en voz alta. Estaba convencida de que la muerte era el fin, el último paso de todo lo que somos. Era una tarde normal, una tarde que en apariencia no tenía nada de extraordinario. Después de trabajar toda la mañana, me tumbé en mi cama, como solía hacer, a descansar un poco antes de preparar la cena. No había nada que me preocupase especialmente, pero esa tarde algo cambió. Empecé a sentirme extraña, como si todo a mi alrededor se hubiera vuelto más pesado, más denso. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza, y una sensación de vacío me invadió, como si algo estuviera a punto de suceder. No estaba asustada, solo confundida. Fue un sentimiento extraño, pero en aquel momento pensé que simplemente estaba demasiado cansada. De repente todo se apagó. Perdí la conciencia en cuestión de segundos. Recuerdo vagamente el ruido de mi respiración, luego la oscuridad total. Y fue en ese lugar de vacío, de oscuridad, donde mi vida cambió por completo. No sé cuánto tiempo estuve ausente, pero cuando volví a la conciencia, ya no estaba en mi habitación. No podía ver nada, pero podía sentir todo a mi alrededor. Estaba flotando en una especie de espacio vacío, sin gravedad, sin un principio ni un fin. Y lo más desconcertante de todo era que no sentía miedo. Al contrario, había una paz inmensa, una tranquilidad que nunca había experimentado en toda mi vida. Sentía como si estuviera suspendida entre dos mundos, un pie aquí, en la tierra, y otro en un lugar que no lograba comprender. Poco a poco comencé a escuchar voces. No eran voces de personas que conocía, sino susurros lejanos, como si estuvieran hablando en un idioma que no entendía, pero de alguna manera, sabía lo que decían. Es difícil de explicar, pero era como si pudiese captar la esencia de sus palabras sin necesidad de comprenderlas literalmente. La sensación era indescriptible. Había algo profundo en esos sonidos, algo que me decía que estaba en un lugar muy diferente, un lugar donde el tiempo y el espacio no se comportaban como en la Tierra. Luego algo sucedió. Algo que jamás olvidaré. En la lejanía apareció una luz. No era una luz brillante, cegadora, sino cálida, suave, como si me llamara. Al principio no me sentí atraída por ella. Era como si supiera que debía quedarme donde estaba. Pero a medida que la luz se acercaba, algo en mi interior comenzó a cambiar. Algo dentro de mí, que no puedo explicar con palabras, me decía que debía ir hacia ella. Y fue cuando lo hice. Comencé a avanzar, sin saber cómo ni por qué, pero me estaba acercando a esa luz como si fuera mi destino. Cuando estuve cerca, la luz se expandió y me rodeó por completo. Y fue entonces cuando escuché una voz, que me pareció familiar y a la vez distante. Era una voz profunda, que resonaba dentro de mi ser. Aún no es tu momento, me dijo. No sé cómo lo supe, pero comprendí que la voz provenía de algo mucho más grande que yo, algo que no podía ver pero que sí sentía con toda mi esencia. En ese instante todo cambió. La luz desapareció y me vi de nuevo en mi cama. Pero no era como antes. No era simplemente que me había despertado. Había algo diferente en mí, algo que no podía comprender por completo. Mi cuerpo seguía allí, pero mi mente y mi espíritu habían tocado algo más allá de lo físico. Y lo que descubrí en ese otro lugar fue algo que jamás había imaginado. La muerte tal como la entendemos, no es lo que nos han contado. No es un fin, no es un final rotundo. Es solo una transición. Algo que no podemos comprender en su totalidad mientras estamos vivos, pero que se nos revela cuando dejamos este cuerpo. Volví a la vida, sí, pero volví diferente. Ya no temía la muerte ni la veía como algo aterrador. Al contrario, la veía como un paso natural, como algo necesario, como una puerta hacia otro lugar. No, no estoy loca.
Estoy más lúcida que nunca. Y lo que vi y lo que experimenté cambió mi percepción de todo. Cuando volví al principio traté de contarle a algunas personas lo que había vivido. Pero la mayoría me miró con incredulidad, como si estuviera inventando una historia para llamar la atención. Y no les culpé. A mí misma me costó asimilarlo. Pero lo que había vivido era tan real, tan profundo, que no podía ignorarlo. Quiero que entiendas algo. La muerte no es el fin, como nos han enseñado. Es solo un cambio de estado. No hay sufrimiento ni terror como se nos ha hecho creer. Lo que experimenté no fue doloroso ni traumático. Fue como despojarme de una capa que ya no me servía, como si me liberara de algo que me mantenía atada a la tierra. Y cuando estuve allá sentí una paz indescriptible, una tranquilidad que nunca había sentido en mi vida. Te lo digo porque sé que muchos viven con miedo de lo que vendrá después de la muerte. Siempre lo viví de esa manera, hasta ese día. Pero ahora sé con toda certeza que no tenemos nada que temer. Lo que nos han dicho sobre la muerte es una gran mentira. Nos han hecho creer que es el fin, cuando en realidad es solo una transición. Lo que realmente importa es cómo vivimos, cómo amamos, cómo compartimos nuestra energía con los demás. Lo que hacemos en esta vida es lo que verdaderamente cuenta. Si alguna vez te has preguntado qué hay más allá, si alguna vez has tenido miedo de la muerte, quiero que sepas esto, no estás solo. Yo pasé por esa experiencia y ahora sé que la muerte no es el final, sino un paso hacia algo más grande, más profundo. Y cuando llegue mi momento, no tendré miedo. Porque ya sé que la muerte no es el final, sino simplemente una transición hacia otro estado de existencia. Y quiero que si alguna vez dudas, si alguna vez sientes miedo, recuerdes lo que te estoy diciendo ahora. La muerte no es algo que debas temer. La muerte es solo una puerta, y esa puerta nos lleva a algo mucho más grande, mucho más maravilloso de lo que podemos imaginar.